Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra nueva sesión de IZ by la Nube, hoy con las claves de la iluminación conectada como soporte para el FM de la mano de Sonia Salán. Como hoy es martes, no, hoy es miércoles, que hemos cambiado el día, hoy es miércoles, pero es por la tarde, tenemos una píldora formativa, por eso le paso la palabra a nuestro director de formación, Fernando Redondo. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Marta. Bueno, hoy nos acompaña Sonia, que su currículum dice mucho de ella, porque lleva muchísimo tiempo en Signify o Philips, ¿no? Como antes te preguntaba. Sí. Y creo que va a ser muy interesante lo que nos va a contar, sobre todo las plataformas de inteligencia artificial para iluminación. Sonia es ingeniera técnica industrial en redes y centrales. Está trabajando en Philips desde el año 2002 como responsable de desarrollo de negocio para aplicaciones de iluminación en retail, y desde el 2014 está como responsable de marketing para marcas y soluciones de iluminación premium de esta misma marca. Actualmente es efectivamente responsable de marketing para cliente final en Signify Iberia. Así que te dejo todo para ti, Sonia, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente llevo ya una larga temporada en lo que hasta hace poquito se llamaba Philips Iluminación, y desde hace un par de años cambió de nombre y nos llamamos Signify como compañía, pero venimos del mundo de Philips, llevamos más de 100 años en el mundo de la iluminación y bueno, podemos sentirnos orgullosos de ser los líderes mundiales en ese sector. La gama en la que estamos, ofrecemos una gran carta de productos, de sistemas, de servicios, todos en torno a lo que es la instalación de iluminación, con un foco en la calidad y, por supuesto, la eficiencia energética. Aunque Philips es la marca más reconocida en el mercado y los productos seguirán estando con marca Philips, tenemos también otras marcas bajo el paraguas de Signify. Una de ellas, que es Interact, es la nueva plataforma de lo que es la iluminación conectada o el Internet de las cosas aplicable a la iluminación. Aparte, para el mundo profesional y de proyectos, también tenemos marcas como Modular, que es más arquitectónica, Color Kinetics, para casi todo lo que es iluminación arquitectónica en exteriores, e Iltiluche, entre otras. Y bueno, para no demorar mucho el objetivo de este webinario, quiero presentaros cómo la iluminación conectada puede ayudar a vuestro sector, a vuestro trabajo del día a día como Facility Managers. Sabemos que el mundo está cambiando y bueno, lo que estamos viviendo todos en este momento no está haciendo más que acelerar las cosas si cabe. Y bueno, nosotros lo que hemos detectado y como grandes tendencias globales son que hay un aumento de población y además muy especialmente de población urbana. Hay un enorme desafío en los recursos y aparte hay una gran tendencia hacia la digitalización, el famoso Internet de las cosas, etc. ¿Y esto cómo afecta a nuestro sector? Bueno, pues hay una mayor demanda de luz, puesto que cuanto más personas somos y sobre todo en las ciudades, pues la demanda y la cantidad de luz es mayor. El desafío de los recursos nos enfrenta a que tenemos que plantearnos el consumo cambiar nuestra forma de consumo, ¿no? Entonces empezamos a entrar en temas de economía circular, por supuesto la eficiencia energética, el ajuste de las fuentes de luz para que sean menos demandantes energéticamente. Y por último, que es lo que nos ocupa ahora y que creo que esta situación del COVID está acelerando, es la adopción de medidas o de métodos digitales, de conectarnos a las nubes y de estar completamente conectados. Como decía nuestro director general esta mañana, ya el acceso a Internet ya no debería ser un lujo, sino un commodity, ¿no? Ya todos necesitamos, y esta situación lo ha demostrado, que hoy en día el que no tenga conexión a Internet puede quedarse atrás. Bueno, pues esta mayor demanda lo que nos está en el sector llevando es a que la luz sea cada vez más digital, y esto es, bueno, los LEDs ya están entre nosotros desde hace muchos años, pero unido a los LEDs de la tecnología nos permite pues entrar en este mundo digital y completarla con sensorización, etcétera, para adquirir un poco un servicio que va más allá de dar luz.
Dentro de, para contextualizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la digitalización o de cómo la iluminación se puede adaptar a esto, os voy a poner 3 ejemplos que yo creo que son del día a día y que nos va a ayudar mucho a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de iluminación conectada. Cuando vemos este vehículo, vemos la evolución que hemos tenido en el sector, pero no quiero que nos fijemos solo en el cambio de la tecnología o del diseño, sino en cómo, derivado de la evolución tecnológica y de estas demandas que hablábamos de consumir de otra manera, pues empezamos a relacionarnos de otra manera. Y de hecho ahora ya no se habla de coches o vehículos, se habla de movilidad, es decir, que se habla del servicio asociado. Entonces, la forma en la que consumimos, incluso este tipo de cosas, que era como un tema aspiracional hasta hace bien poco, pues se convierte en que ya no queremos tener el coche, o ya la demanda de los chicos jóvenes que pueden acceder a coches en la ciudad de una forma muy fácil, pues ya no pretendes tanto tener en propiedad un coche, sino poder utilizarlo de forma compartida. Esto en la parte cultural ya lo llevamos haciendo hace mucho. Ya la compra de discos se ha convertido en algo como muy fetichista casi, ¿no? De coger el objeto, pero en realidad la forma en la que más consumimos es a través de plataformas que no solamente nos ofrecen un servicio de tener al alcance de nuestra mano y a través de nuestro móvil un montón de discografía o de libros en el caso de los libros, sino que además está captando datos en cómo lo utilizamos y nos hace sugerencias, nos ofrece alternativas, es decir, que va aprendiendo sobre nuestro uso para darnos también un servicio. Y qué decir de la forma en la que practicamos deporte, ¿no? Ya no solamente es ponerse unas zapatillas y echar a correr, sino quien más, quien menos tiene una pulsera o un reloj que le está monitorizando, que le está tomando datos, y el uso que hagamos nosotros con esos datos, ya sea para competir con amigos, ya sea para mejorar nuestras marcas personales o para evolucionar, pues ya depende de nosotros. Bueno, pues un poco con esta visión, lo que hacemos con lo que llamamos ahora iluminación conectada es añadir a la infraestructura de iluminación una serie de sensorización o de capacitación de la propia luz que nos permite unir la luz con los datos. Al final, la red de iluminación, ya sea en las calles o dentro de los edificios, es una infraestructura con una conexión eléctrica muy bien distribuida, con un reparto por la propia demanda que hay para conseguir los niveles y cubrir las necesidades de luz que podamos tener todos, pues al final está muy bien distribuida y eso nos permite que la propia instalación de iluminación se pueda convertir en una plataforma desde la que captar datos. Pero no solo eso, existen incluso tecnologías de iluminación que permiten directamente el intercambio de datos. O sea, una parte es la sensorización, que es pues, un elemento que se puede incluir dentro de la propia luminaria, pero aparte la luz como habilitador del paso de datos. Ahí salen tecnologías que hoy no nos ocupa en el webinario de hoy, pero pues puede ser como el LiFi, que es el intercambio de datos o el acceso a Internet a través de la propia luz, o por ejemplo la tecnología de luz visible, el VLC, que permite también geoposicionarnos dentro de un edificio para poder activar servicios de localización en interiores de edificios. Pero más adelante lo vemos. Bueno, pues con este contexto de sobre por qué creemos que tiene sentido esta tendencia de la iluminación conectada, nos vamos a lo que es un edificio cualquiera, un espacio de trabajo, ¿no? Y hoy en día estamos bombardeados de un montón de palabras que tienen algunas más o menos sentido, pero que están demostrándonos que también está cambiando la forma en la que estamos trabajando. Una derivada de esas megas tendencias que veíamos antes, pero también derivado del cambio demográfico que estamos viviendo, en el que ya pues, la mayor parte de los trabajadores ya entran dentro de lo que llamamos millennials, la generación de los millennials, ya empiezan a ser mayoría y también demandan otras cosas, ¿no? Otras formas de trabajar. Entonces hablamos de flexibilidad, de bienestar, ya no solo de productividad.
hablamos de empoderar a los usuarios que utilizan la instalación, hablamos por supuesto, de ecología o sostenibilidad, acceso a la luz natural y con todas estas palabras que ya digo que a veces están más o menos huecas, pues se van creando también nuevas tendencias en cómo se genera o cómo se trabaja en los espacios de trabajo. Por otro lado, cuando se analiza hace no tanto tiempo el gran objetivo de todos los edificios y en concreto de lo que nos tocaba a nosotros hablar en la iluminación, centrábamos mucho en lo que era la eficiencia energética, pero cuando nos hemos parado a ver realmente dónde se van los gastos de un edificio, vemos que bueno, la parte de la energía al final es un 1% de los gastos totales que tiene una propiedad, cuando el 90% se va a las personas, ¿no? Entonces, el foco quizá hay que cambiarlo para invertir mucho más en cualquier medida que afecte a cómo se encuentran las personas y a facilitarle la vida dentro de los edificios, más que a lo mejor la propia o solo la eficiencia energética. Por otro lado, derivado de lo que hablábamos antes de los cambios demográficos, de las nuevas demandas de trabajo, que de esto seguro que sabéis vosotros más incluso que yo, bueno, pues se va observando que cada vez más el espacio de las oficinas está quizá infrautilizado, pasamos más tiempo en reuniones que en nuestro propio puesto de trabajo y eso era antes del COVID. Ahora con el teletrabajo se prevé que incluso vaya menos gente a la oficina a trabajar. Que el coste, sin embargo, de un puesto de trabajo medio, y aquí ponemos un coste en Madrid a través de una aplicación que tiene una de los real estates, que se puede observar cuánto más o menos es el gasto medio, el coste promedio de un puesto de trabajo, de una mesa. Estamos hablando de unos 6.400 euros anuales, es un gasto muy, muy fuerte. Luego, cuando estamos, por ejemplo, buscando una sala de reuniones, a ver si está libre, pues se pierde mucho tiempo en encontrarla, porque a veces vas y luego estaba ocupada, bueno, en fin, ya sabemos todos en el día a día. E incluso pues esa otra frustración, ¿no? Que no hay, si las miras en las aplicaciones normalmente no están disponibles y sin embargo luego llegas a la sala y está vacía, ¿no? Pues todo esto de que hay espacio para mejorar cómo se gestiona el espacio de oficinas. Bueno, pues cómo nuestra compañía quiere abordar todas estas necesidades, al final, pues a través de la iluminación es con una plataforma que llamamos Interact Office. Para volver a contextualizar un poco, y esta es una slide que parece un poco engorrosa, pero voy a tratar de explicaros en qué consiste Interact Office. Interact Office es al final la plataforma que llamamos nosotros de IoT asociada a la iluminación, y conforma un poco todo lo que englobaría desde la propia luminaria y la sensorización asociada, con todos los dispositivos que están, voy a coger el puntualizador, pues todos los dispositivos que están, a ver, en este lado, que pueden ser por las luminarias, las fuentes de luz, los sensores de sonido, las cámaras, los medidores de clima. Por otro lado, pasamos a niveles de los sistemas de gestión de iluminación más habituales y a través de aplicaciones y de sistemas de gestión, pues ya podemos acceder a toda la aplicación. Entonces podemos tener un entorno como puede ser, a ver, ¿qué pasó la slide? Como puede ser una oficina, a través de las luminarias y de los sensores puedo observar cómo es el movimiento, puedo a través de una aplicación pues descubrir cómo se está moviendo la gente a través de buscar una mesa o buscar una sala de reuniones libre. Puedo también entender cómo se está utilizando a través de una API que me da información sobre el acceso a datos, cómo se está utilizando el espacio y desde el punto de vista del Facility Manager terminar pues optimizando de alguna forma, como si entiendo cómo se está usando, pues optimizar el uso. Pues por ejemplo, salas de reuniones que no se estén utilizando, pues a lo mejor reubicarlas o reajustar su uso, etcétera. Todo esto en medio lo que se hace es, pues hay una parte de inteligencia en el que se hace procesado de datos, que por supuesto tiene una plataforma de seguridad, porque estamos hablando de datos, y ya sea en servidores locales o en la nube, pues se hace este intercambio y análisis de datos para ofrecer el servicio.
Por tanto, ya estamos yendo más allá de lo que es la propia instalación de iluminación. ¿Cuáles son los objetivos sobre los 3 ejes sobre los que pretendemos actuar? Pues, por supuesto, optimizar las operaciones, mejorar el rendimiento del personal y de los trabajadores y también aumentar el compromiso y el bienestar de los empleados, ya que el poder actuar sobre parámetros como son la iluminación o el clima o el sonido afectan directamente, como ya lo están demostrando muchos estudios, sobre cómo nos sentimos dentro del espacio de trabajo y, por tanto, al final, cómo de productivos o no somos o cómo queremos permanecer en la oficina o preferimos buscarnos otro lugar de trabajo. Los beneficios para las propiedades, pues al final son claros también. Estamos hablando de iluminación LED, entonces vamos a conseguir reducir los consumos ya per se comparado con la iluminación más tradicional, aunque esto ya se da por hecho, pero podemos, incorporando los sistemas de gestión de iluminación y encima con mayor inteligencia, si sé cómo se utilizan los espacios, pues poder decidir que unas salas estén encendidas o estén atenuadas en cuanto a la luz, e incluso podemos interactuar con otros parámetros como pueden ser el clima y llegar a reducciones de consumos de hasta un 80%. Podemos monitorizar y gestionar la instalación, en este caso de alumbrado, de forma remota. Podemos, a través de la información que se adquiere a través de la sensorización, optimizar el uso de los espacios. Podemos, además, otro de los beneficios es que habilitar o fomentar que el espacio de trabajo sea saludable, ya que ahí se van incorporando sensores que nos miden parámetros como son la humedad, la temperatura o el ruido, que como vemos en nuevas normativas como es la de WELL, pues al final afectan directamente y están bien apreciadas por los usuarios. Habilita también otros servicios, una vez que conocemos y tenemos visibilidad sobre la ocupación y con los sensores, podemos dar información a través de aplicaciones de puestos de trabajo que estén libres y poder reservarlos, poder reservar salas a través de la app y todo esto además teniendo información real de cuántas personas están ocupando o dónde están incluso, porque se puede geolocalizar como hablaba antes, hay tecnología que lo permite. Y por último, con toda la captación de datos, como trataba de mostrar en la slide anterior, se dan paquetes de datos en forma de APIs para que se pueda integrar toda esta información si no se quiere utilizar las apps que nosotros también hemos desarrollado, si se quieren utilizar apps propias de la compañía o integrarse en otros sistemas o en otros sistemas de gestión, pues poder hacerlo así a través de APIs. Bueno, presentamos para los edificios de oficinas 2 plataformas, una un poquito más sencilla, que sería la que llamamos Interact Office inalámbrica, que al final no deja de ser pues, una instalación de una oficina con unas luminarias que tienen sensores. Estos sensores habilitan a través de una comunicación por Zigbee, se comunican con unas pasarelas, de estas pasarelas a una red y de ahí a la nube para acceder a toda la instalación desde una plataforma que me da información sobre pues, toda la instalación de alumbrado y la sensorización que tengo ahí. De forma que voy a poder hacer tanto la gestión de la iluminación como actuar sobre todos los activos de la propia instalación, operar o optimizar el gasto energético, puesto que puedo directamente pues, establecer patrones de uso en función pues, de la entrada de luz natural, de la presencia. Esto no deja de ser como una instalación tradicional de gestión de la iluminación. Y lo que me añade además de las escenas es la posibilidad de gestionar el espacio. En este caso, lo que hacemos con los sensores de presencia es tener una estimación de por dónde hay más personas, dónde hay menos, que esto vuelca a la plataforma y al final puedo ver con históricos y reportings a través de ese panel de control, tratar de ver cómo se utiliza el espacio y tomar decisiones. Esto sería para un servicio en la nube y que no requiere un encableado de una instalación habitual de control.
¿Cuál es la arquitectura que está detrás de esto? Bueno, pues además de las luminarias, pues los sensores, esas pasarelas inalámbricas y el puente de conectividad con el edificio, que es un poco el motor que lleva luego la información a la nube. La otra propuesta que hacemos es cableada, sería a través de la tecnología PoE, y esta es mucho más potente en el sentido, tiene el hándicap del cableado, que bueno, por un lado se puede ver como una dificultad para edificios existentes, pero para edificios nuevos, desde luego el poder que da es mucho más, es más grande, porque PoE ya no solamente la iluminación, sino otras muchas instalaciones convergen en PoE y entonces se puede centralizar mucho más y facilitarle la vida al que tiene que gestionar todas las instalaciones y tenerlo todo comandado desde una misma plataforma, ¿no? Al final. Nosotros además al incorporar el PoE pues podemos añadir muchísimos más dispositivos que vayan más allá de la iluminación y entonces poder interactuar con otros parámetros. Entonces, además de las actuaciones que ya veíamos con la plataforma inalámbrica, de gestión de la iluminación, la gestión de los activos, la optimización energética o la gestión de escenas de iluminación, vamos a una gestión del espacio mucho más eficaz, puesto que aquí hablamos de sensores cuenta personas que pueden permitir ver exactamente cuánta gente, no quién es, a no saber la identidad de la persona, aquí no nos estamos metiendo a saber quién está detrás, sino a saber que hay personas porque están en la cámara te da esa información. Hay una persona, hay dos personas o hay tres, pero no se sabe la identidad. También permite dar servicios de navegación en interiores. Cuando las luminarias están equipadas con este sistema de comunicación por luz visible, te permite geolocalizar dispositivos y entonces conocer cómo se mueven las personas a través del espacio. Permite además incorporar lo que llamamos iluminación bioadaptable o bioadaptativa. En esto pues, se integra cuando las luminarias se integran tecnologías de cambio de temperatura de color o que se graban distintas escenas para que en función del uso que se le haga al espacio permita pues, programar escenas que relajen o que activen en función de, pues si yo quiero tener una reunión de un determinado número de personas y quiero que haya un focus group y sacar conclusiones, pues poner una luz más intensa y más fría que nos mantiene despiertos y activos, pero si luego quiero pues, ir reduciendo un poco el grado de excitación de la gente, puedo pues, bajar el nivel de iluminación, incluso poner en tonos más cálidos y esto se puede manejar y cambiar un poco la apariencia de las salas o de la iluminación en función del uso que se esté dando. Y por último, incorporando sensores que nos midan parámetros como los que antes he mencionado, aparte de la temperatura, de la humedad o del nivel de ruido, pues hacer una monitorización ambiental que nos ayude a soportar por lo que estamos diciendo, que por ejemplo si nos hemos certificado WELL, pues que continuamente puedas probar que se mantienen en el tiempo las condiciones que se han demandado y que se han pedido. La arquitectura en este caso es un poquito más compleja que la anterior. Digamos que, bueno, aparte de toda la sensorización, pues entran las luminarias, ya sistemas de control con switches de PoE, aplicaciones, en este caso pueden ser aplicaciones in situ, en local, porque aquí al ser un sistema PoE normalmente el servidor desde el que se hace el intercambio de información estaría en la propia instalación del edificio, pero también se pueden dar servicios en la nube para pues, hacer gestión remota de varios edificios si soy una compañía que tengo varias oficinas dispersas por varios territorios. Además, al ser un sistema cable, digamos que puedes integrar luminarias de tecnologías como pueden ser DALI y simplemente pues, añadiendo otros dispositivos. La intención de hoy no es entrar en mucho detalle, aunque si alguien está interesado, pues trataré de responder todo lo que pueda. Pero no pretendo que hoy sea una sesión muy técnica, sino más bien de dar un paraguas de qué posibilidades nos da la iluminación conectada. Entonces, si pensamos en un día normal, es verdad que muy orientado a la parte de iluminación,
día normal del Facility Manager, pues hablamos de, pues por ejemplo, que entramos a la oficina y hemos visto que en base a los reportings que he obtenido de todos estos datos que han estado captando los sensores y las luminarias, pues vemos que hay una ocupación menor de determinada zona de la oficina y se puede decidir pues, que a lo mejor para ahorrar costes hay una cerrar y limitar su uso para no estar consumiendo y entonces tener tanto el clima o actuar tanto con el clima como con la iluminación y ahorrar gastos, por ejemplo. Puedo adquirir una notificación de errores en tiempo real y además con la geolocalización, de forma que puedo encontrar exactamente dónde está el fallo que me está saltando en el panel. Puedo detectar si hay parámetros de humedad o de temperatura que son anormales y actuar en consecuencia, ¿no? Y actuar directamente con toda la información que voy adquiriendo en el panel. Puedo detectar que además si hay poca gente puedo actuar como lo que decía, pues como se ha ido la gente a comer, está vacía una planta y podría pues decir, vale, pues durante este periodo que hay muchísima menos gente, reduzco los niveles y reduzco la demanda de aire acondicionado. Y luego pues puedo llegar con todo respaldado de toda esta información a la reunión con los gerentes y darles datos y o sea, ser muy proactivo a la hora de poder proponer nuevas medidas. Y por último, en cuanto a los servicios de limpieza, si detecto que hoy durante todo el día no ha habido uso de determinadas salas, pues ¿para qué tienen que pasar por esas salas? Directamente se puede informar y decir, vale, hoy tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí, optimizar el tiempo, ¿no? Son ejemplos de casos de uso. Por la parte de un trabajador de la oficina, pues puedes habilitar servicios basados en localización y orientación, que esto tiene mucho sentido para este nuevo modelo de oficinas que cada vez son más frecuentes, tipo coworking, ¿no? Que cada día entras a un espacio y salvo que tengas tu oficinita reservada, pues no sabes bien dónde tienes que ir, ¿no? Normalmente te asignan un puesto o te dicen esta zona es la que puedes usar. Bueno, pues con una app habilitada podrías elegir tu propio sitio, poder elegir sentarme al lado de alguien que quisiera sentarme o quieres localizar a otra persona. Pues, en fin, que al final estás dando más poder al empleado. Por otro lado, puedes incluso habilitar que pudiera el empleado, si así lo decides, o incluso a la persona que está dentro del edificio, sin ser alguien de mantenimiento, pero a lo mejor a un responsable dentro de cada planta para pues, cambiar las escenas de iluminación en función del uso, en función del evento que se vaya a desarrollar. Hacer que la luz te dé avisos en función de distintos parámetros que haya. Puedes decir pues, que la luz parpadee cuando tengo una reunión o 5 minutos antes de la reunión y así me levanto y voy. Y luego, pues una vez que sales de la oficina, pues incluso si soy el responsable, decir, vale, pues ahora voy a asegurarme que está todo apagado y a través de la aplicación, pues apagar todo o reducir el nivel. En fin, son ejemplos, no tienen por qué ser casos reales. Pero como dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras, os voy a contar el ejemplo de aplicación que hemos hecho en el espacio de coworking de LUM Salamanca. Un proyecto, esto es un espacio, un coworking, era una antigua nave de uso industrial que se ha adaptado para uso de espacio de trabajo. Y Signify, en colaboración con PowerNet, que ha sido nuestro partner para toda la integración de la red IT, y por supuesto con la propiedad, Merlin Properties, pues hemos hecho este proyecto que creo que es muy interesante para ilustrar la potencialidad que tiene el uso de Interact. Estoy hablando todo seguido, no veo si hay preguntas o si mejor las hacemos al final, pero yo sigo salvo que me digáis lo contrario. Y Sonia, al final, sí. Si te parece, hacemos todas las preguntas del chat. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ¿cómo hemos aplicado en LUM toda esta tecnología? Hemos instalado, por supuesto, toda la iluminación y hemos sensorizado con esta infraestructura de iluminación también todo el espacio. Hay luminarias que van con sus propios sensores, que son sensores que miden tanto la luz ambiental como la presencia de personas. Hay otros sensores adicionales que
que hacían esa funcionalidad de cuenta personas. En este caso no se han metido sensores de monitorización ambiental. Y lo que se está haciendo es, bueno, pues se ha habilitado el dashboard, el panel de control para la gestión de la propia iluminación, de forma que se ha ordenado el espacio en distintos espacios y desde esa aplicación, que normalmente lo tienen los responsables del espacio, pues pueden adaptar la luz en función del uso o de la ocasión. Los espacios de coworking, supongo que muchos de los que estéis conectados entendéis que el cambio a este tipo de espacios es uno de los grandes cambios, es que son espacios bastante multifuncionales, ¿no? Ya no son zonas solo de trabajo, sino que se generan zonas que hoy puede ser para un evento y mañana para un grupo de trabajo grande y al siguiente para un grupo de trabajo pequeño. Bueno, pues la luz puede adaptarse bien por horarios, bien por el espacio o bien por la ocasión que se esté celebrando en ese momento, puede adaptarse a la iluminación. Por otro lado, también se van regulando a través de distintos algoritmos el control automático de la luz de cara a la eficiencia máxima de la instalación. Entonces, en función de parámetros de presencia, pues se puede decidir que pase tanto tiempo una vez que la gente se vaya de la sala, pues que pase pues, tantos minutos para que apague. Esto no deja de ser la iluminación o los sistemas de gestión tradicionales basados en DALI, que al final muchos de lo que hay aquí es tecnología DALI. Y lo que se ha añadido además en una zona de este espacio de LUM son luminarias con blanco regulable. Es una zona que lo llaman la zona de innovación. Son un par de salas que quedaban en la zona más central del espacio y eran zonas que no tenían acceso a la luz natural. El espacio de LUM a la entrada está debajo de un edificio de viviendas, pero luego se abre la parte, si voy otra vez a la slide anterior, esta sería, una vez que has pasado la zona de entrada sobre la que tiene un edificio de viviendas, a partir de ahí ya es lo que era una antigua nave industrial con un montón de luz natural. Pero justo en la parte anterior, como decía, no tienen un acceso directo a la luz natural. Entonces, la iluminación bioadaptativa, con este cambio de temperaturas de color, de tonalidades de luz, pues permite ir variando la luz en función de la ocasión. Y como comentaba anteriormente, pues en esas salas que les llaman las salas de innovación, pues jugar un poco con esta habilidad que tiene la luz para directamente actuar sobre cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, el poder hacer como escenas de mayor intensidad o de menor intensidad de luz, pero además jugar con la temperatura de color. Además, que no está incluido aquí, hay otra zona del espacio de LUM que se ha simulado un lucernario de entrada de luz natural en esa zona, pero no solamente para que parezca que entra la luz natural, que es el estado que está habitualmente, sino que además se ha incluido luz de colores que acompaña pues, a esa zona cuando se hacen eventos y se puede jugar con colores para poder hacer. Entonces, además de todo lo que es más funcional, se añade el DMX, el juego con el color para los eventos. Bueno, ¿cómo creemos que puede apoyar al Facility Manager? Como veis aquí, pues las aplicaciones son al final muy intuitivas y con toda esta sensualización lo que vemos es cómo a través de una aplicación puedo ver con históricos cómo se está utilizando el espacio. Hay distintas salas, hay distintas zonas de trabajo y se puede ver las preferencias de la gente, ver cómo se usa, cuántas personas a lo largo del tiempo, pues cómo están prefiriendo usar una zona u otra y al final sacar mapas de calor y decidir, pues mira, si hay una zona que está más utilizada que otra o como normalmente hay zonas que nunca se utilizan y me habilita o me permite pues a lo mejor reajustar la forma en la que se utiliza o reutilizar o repensar el uso de cada espacio, como podéis ver en la aplicación. Y puedo sacar información histórica a lo largo de los días, de un día, de una zona, etcétera, etcétera. Como veis ahí en el vídeo, pues se van viendo las distintas aplicaciones. Lo puedo sacar en forma de mapa de calor o puedo ver la capacidad de cada espacio. Veis que mesas están ocupadas, que no, y jugar un poco
para ver cómo se emplea el espacio. O sea, ya estamos hablando de servicios que nos habilitan esta sensorización que van más allá de lo que era la propia gestión de la iluminación. Vale. Además, ¿qué otras cosas hay? Si yo en un espacio como este, que es Loom, se habilitó también unas apps en las que desde la recepción permiten darle al usuario una visibilidad sobre dónde estás, que es lo que indica en este punto, es en el acceso, y decir, vale, pues ahora quiero buscar un servicio, por ejemplo, pues una sala de reuniones o dónde está la impresora o qué puestos de trabajo están libres, y decidir como usuario, pues vale, pues yo me voy a este sitio. Te permite localizar también otros servicios que pueda dar Loom, como decíamos, la impresora, localizar dónde están los servicios. Pensad que en este caso los usuarios muchas veces, los Loomers, como lo llaman en Loom, hoy van al espacio Salamanca, pero mañana pueden ir al espacio de Huertas o pueden ir a otro espacio. Entonces, el tener esa posibilidad a través de que según lleguen a la recepción ellos mismos a través de una pantalla, pues decidir si buscar a alguna persona o decidir buscar dónde están los servicios, las impresoras, etcétera, pues da un empoderamiento y una facilidad bastante grande. Eso sería como un servicio ofrecido centralizado, pero además se puede crear o integrar en la propia app de Loom. Entonces puedes integrar en noticias de la empresa para que sepan pues, qué servicios hay hoy o qué eventos hay hoy y alcanzar los mismos servicios de los que antes estábamos hablando desde la aplicación del kiosco, de un lugar fijo, pues tenerlo en tu propio móvil si te has descargado la app en tu dispositivo. Es la misma filosofía que antes, te dice dónde estás, dónde están los servicios, localizarlos e incluso si está habilitado el sistema de geoorientación o de geolocalización, pues llevarte hasta allí. En un espacio como este, que tampoco es súper grande, pues a lo mejor el que te lleve de un punto a otro no tiene mucho sentido porque directamente lo puedes ver en el mapa y directamente ir. El mapa sería muy parecido a la experiencia que podemos tener con un Google Maps. Te permitiría esto, o bien si estamos hablando de un edificio tipo pues un hospital o algo así, pues imaginaros estas veces que llega uno a un hospital y tiene que llegar hasta la planta no sé dónde que está en el edificio, pues cómo nos ayudaría a tener un servicio de geolocalización como Google Maps dentro, ¿no? Pues eso tiene más sentido, lo que decía del geoposicionamiento tiene más sentido en ese tipo de grandes edificios más que en uno como este. Pero bueno, también está incorporado. Y con todo esto que hemos visto y en estos tiempos inciertos del post-COVID, si alguna vez termina por ser post, ¿no? de esta nueva normalidad que nos llaman y dependiendo de por dónde vaya un poco todas las regulaciones que nos vayan exigiendo para la vuelta a la oficina, pues creemos que el uso de esta tecnología va a facilitar mucho también la vida, ¿no? En el sentido de si se va a potenciar el teletrabajo, que ya no vamos a tener desde nuestro sistema, nuestros gestores, tanto miedo a que la gente trabaje desde casa y porque además tendrá que haber menos personas dentro de la oficina, pues habrá que buscar medidas de optimizar el espacio y probablemente de ahorrar costes mientras esté medio vacía la oficina, ¿no? Pues como hemos visto, te da mucha información estas plataformas para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, pues podemos supervisar cómo se está utilizando el espacio de la oficina, comprender cómo se utiliza, reasignar espacios pues dónde y cuándo sea necesario y además planificar necesidades futuras basadas en información real, no en suposiciones. Por otro lado, cuando volvamos a las oficinas, todos vamos a ser probablemente mucho más cautos en temas y mucho más cuidadosos con la higiene y potencialmente los interruptores y todos los dispositivos que haya que tocar pues son potencial fuente de virus y bacterias, ¿no? Entonces, si habilito una aplicación como la que hemos visto y cada uno desde su propio dispositivo móvil, bien como Facility Manager, que puedas gestionar desde tu móvil toda la instalación o visualizar cómo están las cosas,
o bien el propio usuario puede desde su dispositivo móvil evitar tocar interruptores y activar las cosas desde un móvil, pues parece que también podría ser una nueva tendencia, ¿no? El poder gestionar pues tanto la iluminación como lo que hemos visto, hacer las reservas de salas, etcétera. Además, otra de las cosas que vamos a poder ver es si efectivamente, como parece, vamos a tener que ir por grupos o no vamos a poder estar todos, o al menos no todos como estábamos antes en las oficinas, pues conocer este sistema, como hemos visto, mediante distintos sensorización, pues te va a permitir conocer en mayor o menor detalle la cantidad de personas que hay en la oficina, o al menos qué zonas están más densamente ocupadas y tomar medidas también pues, de reubicar y de pues, sugerir a los trabajadores pues, que se distribuyan de otra manera. Y todo esto además te va a dar estadísticas de por dónde pues, se está moviendo la gente, y con la aplicación de la gestión de espacios, pues ayudar a los equipos de los facilities pues, a supervisar la densidad de las personas, el uso del espacio y garantizar pues, que se cumplan los límites que se hayan marcado. Como hemos visto antes también, si tengo habilitado estas aplicaciones de ubicación de puestos de trabajo y de reuniones, pues voy a poder elegir el puesto de trabajo, y como gestor yo voy a poder también bloquear determinados puestos, pues como hemos visto en el caso de Loom, ¿no? Son mesas muchas veces de 4. Yo voy a poder hacer que a lo mejor al 3 bolillo estén 2 puestos siempre bloqueados, para que los puestos que estén a disposición de los empleados a través de estas aplicaciones pues sean nada más que unos determinados que mantengan la distancia de seguridad. Por supuesto, luego tendré que hacer indicaciones en el lugar de trabajo o tratar de que luego no se muevan, ¿no? Y se vuelvan a juntar si quieren mantener esa distancia. Pero ya es una forma en la que el empleado ya antes de ir a la oficina va a poder decidir o elegir un puesto y además mantener a priori la distancia de seguridad. Por otro lado, puedo hacer también, pues, ayudarme o apoyar el cómo se mueven las personas, ¿no? a través de la oficina. Bueno, las medidas de distanciamiento social van a provocar lo que estamos viendo, pero es posible que las personas por ya los hábitos adquiridos pues se van a concentrar de nuevo en las mismas áreas. Entonces, identificar las áreas más concurridas y comunicar el camino que es más seguro para llegar sin cruzarte con demasiadas personas a otro punto de la oficina, o evitar puntos críticos donde haya más posibilidades de que, porque hay más gente, normalmente pues intentar decir, pues si vas por este otro lado por la oficina, pues te encontrarás con menos gente. Y todo esto que sea visible, como hemos dicho, en una aplicación y que cada uno pueda un poco dirigirlo, o el Facility Manager poder gestionarlo, pues creemos que también puede ser uno de los usos que se pueda dar. Y luego, por último, si yo entiendo bien cómo se está utilizando el espacio, pues voy a poder decidir también los protocolos de limpieza, pues cómo actuar con ellos, ¿no? Si hay zonas que, como hemos dicho antes, no se están utilizando y zonas que sí que se han utilizado a lo largo del día, yo tengo sensorizado y puedo visualizarlo, pues puedo activar pues, que los protocolos de limpieza sean un poco más intensos en esas zonas que han tenido más uso. Es decir, que es una de las posibilidades que habilita también este sistema de la iluminación conectada, que al final yo puedo ir adaptando. Al final estamos trabajando a nivel de software, ya no solo del hardware, no es solamente yo sin cambiar la instalación propia ni cambiar la sensorización, sino simplemente a lo mejor parámetros a nivel de software, puedo reajustar mi oficina y cómo se utiliza y cómo se visibiliza la información, etcétera, a las necesidades que van surgiendo, como ha surgido esta o el desafío que tenemos por delante de la vuelta a la oficina. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta. Sí. O si... Sonia, muchísimas gracias. Soy Fernando Redondo. Bueno, es muy interesante. Yo la verdad es que sabía de vuestros sistemas. Te quería preguntar una cosa. Este sistema que habéis puesto es un sistema que entiendo que puede estar independiente, digamos, como un sistema totalmente independiente, pero también cabe la posibilidad de integrarlo pues, en el sistema general del edificio, ¿no? De gestión, ¿no?
Así es. Es verdad que entiendo que es más fácil hacerlo cuando se hace un edificio nuevo, digamos, porque digamos, ya la ingeniería se encarga de, digamos, de hacer la conectividad o la interoperabilidad de cada uno de los sistemas, que hacerlo en uno que, digamos, en un edificio que ya está en uso, que a lo mejor queda un poco más pequeño esto. Pero es posible integrarse pues, en un sistema de Siemens, de Johnson, de Honeywell. Es decir, ya sabes que son los sistemas que ya no solo te están gestionando energéticamente, te están gestionando los sistemas, las instalaciones, muchos de ellos ya tienen aplicaciones también para gestionar espacios. Entiendo que esto es una aplicación más, estamos hablando del Interact, o un sistema más que recoge todo el tema de iluminación, pero que también podrías integrarlo en esos sistemas más amplios, ¿no? Correcto. A ver, como he pasado rápido, pero proponía dos propuestas, una más sencilla e inalámbrica. Esta es más limitada en cuanto a la integración, porque la idea es efectivamente a lo mejor sobre edificios que ya existen y que no quieren recablear toda la instalación, etcétera, y es intervenir de forma más o menos inalámbrica, añadiendo, pues cambiando simplemente las luminarias y con la sensorización y estas pasarelas que hablábamos. Ese sería uno, y ahí la integración es limitada, sería a través de lo que permita DALI, pero el sistema POE, por supuesto, que permite converger, no me quiero decir que con todos, pero probablemente con la mayoría de los sistemas. ¿Por qué? Porque POE al final es algo que se está convirtiendo en un estándar, ¿no? para casi todas las instalaciones. Entonces, en ese sentido, por un lado, con POE que lo va a permitir. Por otro, hay en muchas de estas infraestructuras de control, estamos hablando de tecnología basada en DALI y en sistemas de control de DALI, que nuestro sistema de control Dynalight también permite la integración o integrarse en otros sistemas. Entonces, sí, eso es así. Perfecto. Bueno, estoy mirando aquí, voy a ver si tienes alguna pregunta en el chat. A ver, pues parece ser que aquí nadie quiere preguntar nada. Casi estamos ya en el límite, nos quedan 10 minutos, pero bueno, ¿hay alguna pregunta dentro de los participantes que quieran hacerla a Sonia? Antonio Soriano nos habla de que nos comentes algunos ejemplos de implantación en centros comerciales o la utilidad, digamos, en centros comerciales. Vale, es verdad que me he centrado mucho en un edificio de oficinas, pero la posibilidad de integrar esto en centros comerciales al final no deja de ser pues, otro uso. Hay el tema del geoposicionamiento, la geolocalización, es muy potente el uso que puede tener en centros comerciales. No deja de ser pues eso, a través de la tecnología que puedes aplicar con la propia iluminación, pero no sé si quieres algo específico o con esta respuesta, pero sí hay usos para centros comerciales. Para retail en general estamos enfocándolo mucho desde ese punto del geoposicionamiento y por supuesto en la gestión del alumbrado, pero bueno, para ir un poco en servicios que vayan más allá. Hay dos tendencias para retail con las plataformas de Interact. Una es la gestión centralizada de las instalaciones de iluminación, aunque puedas integrar otras cosas, que bueno, pues esto es desde un punto, desde una centralita, poder gobernar varias instalaciones, que no es gran novedad, pero para los sistemas de gestión que teníamos nosotros hasta ahora lo es. Y por otro lado, ese geoposicionamiento en interiores, que sí que tiene mucha potencia para el mundo del retail, porque además de la propia geolocalización, que es interesante, te permite, si tú conoces más o menos la posición del comprador, pues hacer acciones cruzadas de marketing. Antonio Soriano también nos pregunta precisamente sobre el tema de los centros comerciales. ¿Qué sobrecoste supondría una instalación de este tipo sobre una instalación habitual no conectada? Y el tiempo de retorno, digamos, de la inversión. Es verdad que entiendo que aporta quizás cosas distintas a una instalación convencional, como tú estás hablando de la geolocalización de personas, que se utiliza efectivamente para hacer
geomarketing, es decir, buscar a la gente para ver cómo la conducen, ¿no? Dentro Sí, de que un centro justo cuando comercial, pasen ¿no? por delante de tal sitio, o sea, esto que se hace ya desde fuera, pues llevarlo al interior, ¿no? Cuando justo pasas Mm, por delante de, mm, de determinado pasillo dentro de un supermercado, por ejemplo, o dentro de determinada tienda, pues te hagan mm. una acción de push al móvil y puedas sí, ver de repente una promoción, ¿no? Si pasas a la tienda te hacemos un 10% de descuento, ¿no? Por ejemplo. Ya. Sí, a ver, el sobrecoste, es difícil de darte una cifra sin meter la pata porque tendríamos que saber un poco, a ver, es algo más caro, sí, pero no mucho más que lo que era una instalación cuando pasabas de una instalación, digamos, sin gestión a una con gestión, pues, con sistema de gestión del alumbrado. Pues más o menos ese cambio ya lo tenemos asumido, ¿no? Que eso puede estar pues un 20% más, un 15% más o menos. Ujú. Lo que cambia sobre todo cuando entramos a iluminación conectada es la parte del servicio. Si yo aquí lo que puedo hacer es, como va a pasar en muchas cosas, dejarte la instalación preparada para una conectividad futura y entonces en este caso estamos hablando solo del hardware y a lo mejor del sistema de gestión local y eso sería pues equivalente a lo que supone, lo que insisto, lo que decía de una instalación tradicional de alumbrado a una instalación domotizada, digamos, ¿no? Entonces ahí pues depende del tipo de luminarias y del tipo de gestión, pues 15%, 20% o un 10%, pues depende de lo que meta en cuanto a sistemas de gestión. Pero si añado ya los servicios, pues ahí ya tengo que hablar de servicios recurrentes. Bien de tener ese sistema de tener la gestión en la red de del panel de control o los servicios de geoposicionamiento, demás. Entonces ahí ya que estamos haciendo un intercambio de datos y estamos dando un soporte a través de la nube de pues, determinados paquetes de datos, lo que sea, ahí ya empiezas a tener un coste que normalmente no se tiene en una instalación tradicional, que es un coste por dar ese servicio. Va desde apenas €1 por punto de luz en algunos casos de oficinas a pues, €2 por punto de luz adicional, depende del servicio. O sea que no me quiero pillar los dedos porque al final esto es tiene muchos dependes Sí, sí, y, sí. y por esto, pero Me parece lógico. Oye, una pregunta también. ¿Tenéis algún implantado en algún centro comercial este sistema? Actualmente tenemos digo, o en proyecto. no, centro comercial como centro comercial no, lo tenemos en algunas instalaciones de retailers. Tenemos algunas cadenas de supermercados que ya están haciendo pilotos en cuanto a la geolocalización de varias cadenas. Pues estamos haciendo pilotos con Máximas en el norte, algún piloto con tiendas de mock-up con el Mercadona, todavía no está implantado. O sea, estamos hablando de instalaciones pilotos porque esto depende mucho, está muy vinculado a la propia aplicación del retailer. Entonces, no tiene ningún sentido ponerte toda esta tecnología si las aplicaciones no están adaptadas para poder usarlo. Entonces, es una forma también distinta, ¿no? De lo que hablábamos al principio de cómo cambia el negocio, ¿no? Que ya no es solamente dar un producto y hablar de un coche, sino de movilidad y el servicio asociado, pues esto es igual. O sea, ya no estamos hablando solamente de ponerte o vender una luminaria, sino del servicio que acompaña a todo esto. Y en ese sentido, la aplicación o cómo el retailer promueva que es interesante, que ahora están viendo, pues en cada igual con el tema del COVID, estamos viendo usos de pues tratar de mantener, sabéis que ahora no todo el mundo puede estar dentro del supermercado, sino que tienen un control de aforo, pues el tener esta información habilitada permite pues, dar un servicio más al cliente. Si yo sé qué pasillos están más frecuentados, puedo pues, generar un poco el control de flujos o puedo medir densidades en función de las secciones. Entonces, depende mucho, ya os digo, del uso que le dé el retailer. Entonces, tenemos que ir muy de la mano de nosotros tenemos la tecnología, ya está implantada, pero deben además de desarrollar las aplicaciones que puedan. Nosotros les hemos dado ejemplos de aplicaciones, digamos, de marca blanca propias, pero deben de estar habilitadas con sus propias marcas y incluir por listas de compra, etcétera. O sea, aplicaciones propias de los retailers. Correcto. Bueno, no sé si hay por aquí alguna cosa más. Creo que ya no tengo ninguna pregunta más. Bueno, casi estamos en el límite ya de la hora prevista, que eran las 17.
Y si no hay nada más, yo, Sonia, agradecerte. Para mí ha sido muy interesante. Así lo Gracias. veía cuando que lo comenté o lo comentamos por email, pero me ha parecido muy interesante y bueno, yo creo que son parte del futuro, ¿no? Como tú dices, aparte de que ahora con el COVID a todos nos está revolviendo un poco el qué tenemos que hacer, pero forma parte de ese futuro donde estaremos y Sí, eso contaremos es. también con todos. Pues muchísimas gracias por mi parte, Sonia. Nada, muchas Y gracias a vosotros. Marta, si quieres tú cerrar, pues encantado. Sí, solamente quería dar las gracias a Sonia y a Signify. Creo efectivamente, Fernando, como dices tú, que, bueno, algunas de las soluciones que está presentando ella, aunque ya están implantadas, ya van formando parte del mercado, pero es interesante visualizarlas para que todos las conozcamos. Y nada, muchísimas gracias porque, bueno, yo me conecté a la vuestra, a la sesión de Signify, que Sí, bueno, también hablasteis de este tema. Y nada, muchísimas gracias. Seguimos hablando sobre esto. Y perfecto. solamente recordad a todos nuestros asistentes bueno, que mañana tenemos otra sesión de IFMA en la nube y que estamos aquí para aceptar todas vuestras sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Sonia. Nada, hasta luego.